Cómo pastorear el corazón de su hijo. Por Ted Tripp. Capítulo 2. El desarrollo de su niño, las influencias formativas. Mi hijo de 11 años criaba cerdos y estaba frustrado porque los cerdos viraban los contenedores de agua con sus hocicos, haciendo imposible mantener agua fresca para ellos. Por esta razón, decidimos hacer un abrevadero de concreto, el cual sería muy pesado para que ellos lo viraran. Construimos los moldes de madera y comenzamos a vaciar el concreto en los moldes. Mientras trabajábamos, les comencé a decir a mis muchachos cómo sus vidas eran como este proyecto. Las estructuras de nuestro hogar eran los moldes. Sus vidas eran el concreto vaciado. Un día, cuando el molde fuese removido, ellos serían fuertes y útiles. Las disciplinas de la niñez se endurecerían en vidas adultas y estables. Yo fui elocuente en mi discurso y ellos escucharon con gentileza y de forma apropiada. Cuando hice una pausa para respirar, ellos corrieron a jugar, obviamente sin ser impresionados por la semejanza de sus vidas con el abrevadero para los cerdos. Los muchachos no estaban listos ese día para pensar mucho y no les podía culpar, pues no es fácil pensar en las influencias que forman la vida de sus niños. Ellos están siendo formados y moldeados por las circunstancias de la vida. Todos los aspectos de la vida familiar tienen un impacto profundo en las personas que sus niños se hacen. Influencias formativas. En este capítulo, les presentaré un diagrama para ayudarle a entender las influencias formativas de la niñez. Aunque el término influencia formativa sea nuevo, lo que significa es tan viejo como la humanidad. Las influencias formativas son los eventos y circunstancias en los años de desarrollo del niño que demuestran ser catalizadores para hacerlo la persona que es, pero la formación no es automática, ya que las formas en las que él responde a estos eventos y circunstancias determinan el efecto que tienen sobre él. Hay una base bíblica para reconocer las implicaciones de por vida de las experiencias infantiles. Los pasajes más importantes en el trato de la familia, Deuteronomio 6, Efesios 6 y Colosenses 3, presuponen las implicaciones de por vida de la experiencia de la infancia. Las Escrituras demandan que prestemos atención a las influencias formativas. La persona que su niño llega a ser es el producto de dos cosas. La primera es su experiencia de la vida y la segunda es cómo él reacciona a esa experiencia. El primer diagrama tiene que ver con las influencias formativas de la vida. En el próximo capítulo introduciré un diagrama que trata con la respuesta del niño a esas influencias. Las circunstancias de la vida no solo actúan sobre él, sino que él reacciona a ellas. Él responde de acuerdo a la orientación hacia Dios de su corazón. Comprender estos diagramas le ayudará a saber dónde su niño necesita estructura y pastoreo. Las flechas en el diagrama siguiente representan esas influencias formativas. Estas influencias, las cuales están dentro y fuera del control de los padres, vienen al niño y afectan su vida poderosamente. La estructura de la vida familiar. ¿Es la familia una familia tradicional? ¿A cuántos padres está expuesto el niño? ¿Es una familia de 2 o 3 generaciones? ¿Están el padre y la madre vivos y funcionando en el hogar? ¿Cómo están estructurados los papeles de la crianza? ¿Hay otros niños o está la vida familiar organizada alrededor de un niño? ¿Cuál es el orden de nacimiento del niño? ¿Cuál es la relación entre los niños? ¿Qué tan cercanos o distantes están ellos en términos de edad, habilidades, intereses y personalidades? ¿Cómo se mezcla la personalidad del niño con la de los otros miembros de la familia? Sally y su esposo vinieron buscando consejería. Ellos eran recién casados y estaban enfrentando ajustes difíciles. Uno de los obstáculos más grandes para Sally era que su esposo no organizaba su vida en función de ella. Ella era hija única y aunque sus padres no la malcriaron dándole muchas cosas, hicieron de sus necesidades una prioridad. Ella se sentía poco amada porque su esposo no tenía su vida estructurada en función de los deseos de ella. Su vida familiar de niña había formado profundamente sus necesidades y lo que esperaba de su marido. Los valores familiares. ¿Cuáles cosas son importantes para los padres? ¿Qué vale la pena y qué pasa sin ser notado? ¿Son las personas más importantes que las cosas? ¿Se molestan los padres por un hoyo en el pantalón o por una pelea entre compañeros de clase? ¿Cuáles son las filosofías e ideas que el niño ha escuchado? ¿Es este un hogar donde los niños se ven, pero no se escuchan? ¿Cuáles son las reglas explícitas y las implícitas en la vida del hogar? ¿Cuál es el lugar de Dios en el hogar? ¿Está la vida organizada en función de conocer y amar a Dios o está la familia en una órbita diferente a esa? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Colosenses 2:8. La pregunta que usted debe hacer es, ¿se basan los valores de su hogar en la tradición humana y los principios básicos de este mundo, o en Cristo?
Recientemente le pregunté a un chico de 10 años qué cosa le pondría en graves problemas, romper un florero valioso o desobedecer un mandato claro de sus padres. Sin titubear por un momento, dijo que romper el preciado florero. Este chico ha aprendido cuáles son los valores del hogar y percibe un valor implícito que dice que los floreros valiosos son de mayor importancia para sus padres que un muchacho desobediente. Estos valores se basan en filosofías huecas y engañosas. Hay otros aspectos de los valores familiares. ¿Cuáles son los límites dentro de la familia? ¿Dónde se guardan los secretos y dónde se dicen? ¿Son las relaciones con los vecinos instintivamente abiertas o cerradas? ¿Qué tan altas son las paredes alrededor de la familia? ¿Por dónde se puede penetrar en esas paredes? Algunas familias nunca dirían sus problemas a familiares, pero le contarían todo a un vecino. Otras llamarían a un hermano para pedirle ayuda, pero nunca a un vecino que está cerca, contrario al consejo de Proverbios 27:10. Algunos niños crecen sin saber cuánto dinero el padre gana, mientras que otros saben el balance de la cuenta en cualquier día. Algunos padres esconden secretos de sus niños y algunos niños comparten secretos, pero no con sus padres. A veces la madre y los niños esconden secretos del padre y, a veces, el padre y los niños esconden secretos de la madre. Cada familia ha establecido límites familiares. Quizás nunca se han discutido ni se han considerado, pero existen. Los roles familiares. Dentro de la estructura familiar hay roles que cada miembro de la familia debe jugar. Algunos padres están involucrados en todos los aspectos de la vida familiar y otros están muy ocupados y alejados de las actividades familiares. Algunas cosas sutiles, tales como quien paga las cuentas o quien hace el horario familiar, dicen mucho acerca de los papeles en la familia. Los niños también tienen su papel a jugar dentro de la familia. Sé de un hogar donde a los niños se les demanda que le pongan las medias y los zapatos al padre porque es muy obeso y es difícil que él lo haga por sí mismo. Como él es rudo y cruel en la manera que demanda este servicio, los niños están siendo formados por declaraciones poderosas acerca del lugar de ellos en la vida familiar. La resolución de conflictos familiares. Cualquier persona que da consejería matrimonial puede testificar del poder de la influencia familiar en la resolución de problemas. ¿Sabe la familia cómo hablar acerca de sus problemas? ¿Resuelven los miembros de la familia los asuntos o simplemente se alejan de ellos? ¿Se resuelven los problemas por principios bíblicos o por la fuerza? ¿Usan el lenguaje no hablado, como una docena de rosas, para resolver conflictos? Proverbios 12:15 y 16 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Un niño es entrenado para ser un necio, o un hombre prudente y sabio, por las influencias formativas del hogar. Sammy se enojaba y huía de la clase de kinder cuando no le gustaba lo que estaba ocurriendo. El profesor llamó a los padres para tener una conferencia. El padre de Sammy se frustró con la conferencia y, abruptamente, dejó el salón. El profesor pudo comprender mejor por qué Sammy se comportaba de esa manera. La respuesta de la familia al fracaso. Un asunto formativo que se relaciona con esto se refiere a cómo los padres enfrentan el fracaso de los hijos. La niñez está llena de intentos torpes y esfuerzos fallidos. Sin dudas, los niños, al aprender a manejar las habilidades necesarias para vivir en un mundo sofisticado, van a cometer errores. Lo importante para nuestro propósito radica en cómo se tratan esos fracasos. ¿Se les hace sentir como tontos? ¿Nos burlamos de ellos por sus fallos? ¿Se divierte la familia a expensas de un miembro de la familia? Algunos padres muestran una habilidad sorprendente para ver fracasos como algo digno de alabanza. Siempre animan y son adeptos a neutralizar los efectos del fiasco. Ya sea que el niño haya experimentado un ánimo genuino, una crítica mordaz o una mezcla de ambos, esa experiencia será una influencia formativa muy poderosa en su vida. Historia familiar. Otro aspecto es la historia de cada familia. En una familia podemos encontrar que algunos miembros de la familia nacen mientras que otros mueren, unos se casan mientras que otros se divorcian. Algunos tienen estabilidad mientras que otros experimentan desequilibrio social. Unos tienen suficiente dinero y otros no. Algunas familias tienen buena salud mientras que otras deben estructurar sus vidas alrededor de miembros que están enfermos. Algunas tienen raíces profundas en una zona residencial mientras que otras se mudan constantemente. Recientemente pasé un tiempo ayudando a una mujer a ordenar los eventos de la niñez. Nuestra conversación fue así. Pregunta, ¿cuántas veces se mudó de lugar durante su infancia? Respuesta, muchas veces. Pregunta, 5 o 10 veces. Respuesta, oh, no. Más que eso. Pregunta, no más de 20, aquí ella se detuvo por algunos minutos para calcular. Respuesta, mucho más de 20.
Más tarde me dijo que ella y su hermana habían contado 46 mudanzas antes de tener 18 años. No hay dudas de que la historia de la familia marcó profundamente los valores y las perspectivas de esta mujer. Esta breve lista solo es una muestra del número de circunstancias que tienen impacto en nuestras vidas. El efecto de estas cosas sobre nosotros es innegable. Errores al entender las influencias formativas. Hay dos errores que se cometen al lidiar con las influencias formativas de la vida. El primero consiste en ver las influencias formativas como determinantes. Es el error de asumir que el niño es una víctima impotente de las circunstancias en las que fue criado. El segundo error radica en negar los efectos de ellas. Es el error de decir que el niño no es afectado por las experiencias de la infancia, pero pasajes como Proverbios 29:21 ilustran la importancia de las experiencias de la infancia. Aquí vemos que el siervo que ha sido mimado desde su niñez es afectado en una manera que trae tristeza al final. Ni la negación ni el determinismo son lo correcto. Usted debe entender estas influencias formativas bíblicamente, lo cual le ayudará en su tarea como padre. Llegar a la conclusión de que la crianza no comprende más que proveer las mejores influencias formativas a sus niños es cometer un grave error que muchos padres creyentes han cometido al adoptar este determinismo cristiano. Creen que el niño va a salir bien si lo pueden cuidar y proteger lo suficiente, si pueden ser positivos con él, si lo pueden enviar a una escuela cristiana o lo educan en el hogar y si pueden proveer la mejor experiencia infantil. Estos padres están seguros de que un ambiente apropiado va a producir un niño bueno y responden como si el niño fuera casi inerte. Ese concepto no es más que un determinismo disfrazado de ropas cristianas. Tengo un amigo alfarero quien me dijo que solamente puede hacer el tipo de vasija que el barro con el cual está trabajando le permita hacer. El barro no es pasivo en sus manos, sino que responde al alfarero. Un barro puede ser elástico y manejable mientras que el otro es desmoronadizo y difícil de trabajar. Su observación provee una buena analogía. Usted debe preocuparse en proveer las influencias formativas más estables, pero no puede suponer que está moldeando un barro pasivo. El barro responde a la formación, acepta o rechaza el moldeamiento. Los niños nunca son los recipientes pasivos de la formación, sino que responden de manera activa. Su hijo o hija responde según la orientación hacia Dios de su vida. Si su niño conoce y ama a Dios y si su niño ha aceptado el hecho de que conocer a Dios le puede capacitar para conocer la paz en cualquier circunstancia, entonces él responderá constructivamente a sus esfuerzos formativos. Pero si su niño no conoce ni ama a Dios y trata de satisfacer la sed de su alma tomando de unas cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13, su hijo puede rebelarse contra el mejor de sus esfuerzos. Usted debe hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer, pero el resultado es más complejo que el hecho de que usted haya hecho las cosas correctas de la manera correcta. Los niños son responsables de la manera que responden a su crianza. El determinismo hace que los padres piensen que las influencias formativas buenas van a producir, de forma automática, niños buenos. Esto produce un fruto amargo más adelante en la vida. Los padres que tienen un adolescente o un joven ingobernable y problemático concluyen que el problema radica en las influencias formativas que ellos proveyeron y piensan que si hubieran tenido un mejor hogar, las cosas hubieran salido bien, pero se olvidan de que el niño no es determinado solamente por las influencias formativas de la vida. Recuerde que Proverbios 4:23 le enseña que el corazón es la fuente de la cual mana la vida. El corazón de su hijo determina cómo responde a su crianza. El señor y la señora Everett tenían un hijo rebelde de 15 años y se daban cuenta de que habían cometido muchos errores en la crianza. Sin embargo, sus errores le cegaron para ver las necesidades de su hijo y cuando veían a su hijo, veían sus propios fallos. Como resultado, nunca le vieron como un muchacho que estaba escogiendo pecar ni tampoco vieron que él estaba escogiendo no creer ni obedecer a Dios. Aunque ellos no habían sido padres perfectos, tampoco su hijo había sido un hijo bueno. Ambas cosas eran verdad. Tal perspectiva no considera el hecho de que los seres humanos son criaturas dirigidas por la orientación de sus corazones. El niño no es inerte en la infancia y reacciona a la vida. Esto nos lleva a nuestro próximo capítulo y al siguiente diagrama. Preguntas de aplicación del capítulo 2. 1. ¿Cuáles han sido algunas de las influencias formativas prominentes en la vida de su niño? 2. ¿Cuál es la estructura de su familia? ¿Cómo ha afectado eso a su hijo o hija? 3. ¿Cuáles valores sus niños identificarían como los valores de su familia? ¿Cuáles son las cosas más importantes para usted? 4. ¿Dónde están los secretos en su hogar? ¿Comparte usted demasiado cargando a sus niños con problemas muy grandes para ellos? ¿Comparte usted muy poco aislándolos de la vida y la dependencia en Dios? 5. ¿Quién es el jefe en su hogar? ¿Hay una autoridad centralizada o su familia hace decisiones por un comité? 6. ¿Cuáles son los patrones para resolver los conflictos?
¿Cómo han afectado esos patrones a cada uno de sus niños? ¿Hace falta un cambio? Si hace falta, ¿qué cambio? 7. ¿Qué constituye un éxito o un fracaso en su hogar? 8. ¿Cuáles eventos han sido centrales en la historia de su familia? ¿Cómo le han afectado esos eventos? ¿Cómo han afectado a sus niños? 9. ¿Tiende usted a ser determinista en la manera que ve la crianza? ¿Puede usted ver que sus niños responden activamente a las influencias formativas en sus vidas? ¿Cómo ve usted que ellos responden?